El sol se está poniendo, así que vamos a continuar sin pausa, pero sin prisa, con uno de mis puertos favoritos, el Sustenpass. Y es que el Sustenpass es uno de esos puertos de montaña que si vienes a Suiza no te los puedes perder. Es realmente espectacular y único, con sus dos vertientes totalmente diferentes, y en el cual podrás observar un enorme glaciar de nombre impronunciable. Ya lo veréis. No sé si se ve en la cámara, pero justamente ahí aún hay hielo. ¡Oh, qué cascada! Mirad, y ahí hay otra. Y otra. El asfalto de esa carretera está en muy buenas condiciones. Y si no me equivoco, es el puerto más largo, con 45 kilómetros desde su inicio. Y extenderemos hasta los 2.224 metros. Por norma general, está abierto desde el mes de junio hasta el mes de octubre. Que esto es espectacular, ¿eh? Poder rodar por aquí es una sensación única. Este paisaje es brutal. La verdad, si pasas por aquí, no te lo puedes perder. Por cierto, debería empezar a buscar un sitio donde poder dormir, porque el sol, poco a poco, se va poniendo. Mirad. Todo eso, el glaciar. El año pasado también pasé por este maravilloso puerto y recuerdo que había muchísimo más hielo. Es increíble cómo cambia de un año para otro. Es de esas cosas que más me han chocado al volver a recorrer el Sustenpass. Estamos a finales de agosto y sigue habiendo hielo. Y mirad arriba. No sé si lo vais a ver. Está todo congelado. De hecho, aquí en el mapa sí que se ve, ¿eh? Todo esto que es nieve. O nieve, hielo. Algunos me habéis preguntado que cómo me he preparado este viaje. Y la verdad que ni yo todavía lo tengo muy claro. Miro más o menos qué puertos o pistas quiero hacer. Sigo los consejos de algunos amigos que ya han pasado por ahí. Y no reservo nada, ni hoteles, ni campings, ni nada de nada. Todo eso se va dando. Y lo más importante es aprender a improvisar. Pero si os digo la verdad, ni yo lo tengo muy claro a estas alturas. Al final, lo importante es coger tu moto y disfrutar, que de eso se trata. De disfrutar, de perder el miedo, las ganas de conocer nuevos países, nuevos paisajes, nueva gente, nuevas culturas. Y aunque ese viaje es por dentro de Europa, de un país a otro hay cambios abismales. Donde está el glaciar, todo el hielo, donde se está derritiendo, hace así como si fuera una cueva. Y es curioso, bueno, me ha llamado la atención. Además que baja mucha agua, ¿eh? Y en la cima, para ir de una cara de la montaña a la otra, hay que atravesar este largo túnel, que la verdad no sé cuánto mide, pero es bastante largo, lo que me hace pensar lo grande que es esta montaña. Y ahora, empezamos a descender por la parte más espectacular, desde mi punto de vista. Además, el color que deja la luz del sol al ponerse, con las nubes al fondo y el glaciar de impronunciable nombre, es que es espectacular.
Y como no, vamos a intentar hacer una foto. Que va. Aquí se me va de nuevo. Tendremos que dejar la foto para más adelante. ¿Veis el tremendo glaciar que os decía? Aquí es la foto. Aquí va a ser y aquí es. Y hasta la fecha, este es uno de los glaciares más grandes que he visto, el Steinglacier, o como realmente se diga. Sí, Ángel, ese glaciar tan impresionante se llama Steinglacier, así es como se pronuncia. Venga, va, inténtalo. Steinglacier. Pues eso, como tú lo has dicho. Tiene una longitud de más de 4 kilómetros y cubre un área de casi 8 kilómetros cuadrados. Es espectacular. Y es que esto es tan espectacular que no puedo dejar de mirar. Es hipnotizante. Si os fijáis, aquí hay una cascada, pero para poder circular han tenido que hacer un túnel y desviar el agua por encima. Insisto, poder circular por esa carretera es realmente indescriptible, pero lo voy a intentar. Es mágico, es una sensación única. Puedo afirmar que para mí es el puerto que más me sorprende, tanto por todas las curvas, porque es un puerto de 45 kilómetros y no te lo acabas en un suspiro, porque las vistas son espectaculares y porque poder rodar por aquí con mi moto es realmente único. Es una maravilla ese puerto, ¿eh? Sustenpass. Mirad, por ahí baja más cascadas. Es que todo eso es un glaciar, ¿eh? Hay cascadas por todos sitios, ¿eh? Y qué mejor puerto para poner punto y final a este viaje que el Sustenpass. Sí, el viaje ha llegado a su fin. La verdad es que cuando lo planeaba desde casa no sabía si me daría tiempo de poder recorrer toda la ruta que había planeado. Y al final hasta me han sobrado un par de días y todo. Mirad. Es espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular poder recorrer los diferentes puertos de Italia, Francia y Suiza. La cantidad y cantidad y cantidad de agua que cae. Y ahora que lo pienso, no podía haber empezado de la mejor manera desde la Alta Vía del Sale y finalizar por todo lo grande en el Sustenpass. Y a todo esto, ya he decidido dónde voy a pasar mi última noche en Suiza. Voy a volver al camping que fui la última vez
que estuve en Interlaken, así que ponemos rumbo hacia allí. No quiero llegar muy tarde, ya que tengo que hacer la cena y planear el camino de vuelta a casa. Puesta de sol, yo ya me despido. El viaje ha llegado a su fin, así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos en la próxima. Es que es imposible despedirse si cada kilómetro que recorro tengo que encender la cámara para grabar cada rincón de este maravilloso país. Y es que mirad la puesta de sol. Más que un lago, parece un mar, ¿eh? Lo grande que es. Y por fin llego al camping. Me hago algo de cenar, pero desde que he llegado no paro de pensar si volver a casa o todavía no. Buenos días. Pues tras consultarlo con Almohada, el viaje no acaba. Nos vamos a Alemania. Tenemos poco tiempo, pero vamos a recorrer, aunque sea una parte, de la Selva Negra.